Hola, bienvenidos a esta serie de videos en los cuales hemos venido estudiando el enfoque regulatorio y de gobernanza respecto a los sistemas de inteligencia artificial en diferentes jurisdicciones. En el video del día de hoy vamos a estudiar el enfoque regulatorio de China. Y es que este país ha adoptado un enfoque de regulación estricta. Y esto significa que han considerado que la autorregulación de la industria de IA no es suficiente para mitigar y gestionar los riesgos que el uso de esta tecnología genera, especialmente para los valores socialistas de China y la seguridad nacional. Así las cosas, es importante tener en cuenta que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de China creó dos instituciones para la gobernanza de la inteligencia artificial. La primera institución es el AI Safety Institute, que se encarga de proveer consejo a los gobiernos respecto a los temas más relevantes en materia social, económica, legal, regulatoria, respecto al uso y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Por otra parte está la Oficina de Promoción de la Inteligencia Artificial y básicamente el rol de esta oficina es fomentar todas aquellas estrategias que permitan innovar en materia de inteligencia artificial. Finalmente, es importante tener en cuenta que la Agencia de Administración del Ciberespacio China expidió 3 instrumentos específicos para regular el uso y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial al interior del territorio chino. El primer instrumento, expedido en el año 2021, son las recomendaciones para el uso de algoritmos. Y acá es importante tener en cuenta que estas recomendaciones para el uso de algoritmos son un poco similares a los instrumentos que se conocen como Digital Market Act y Digital Service Act de la Unión Europea. Y el símil se da porque básicamente las recomendaciones para el uso de algoritmos buscan establecer ciertas reglas para las plataformas que usan algoritmos para recomendar contenido a los usuarios en Internet. Entonces, básicamente se establecen unos estándares técnicos que le permiten a estas plataformas y a estos sistemas de inteligencia artificial que son usados para generar recomendaciones de contenido a los usuarios de Internet, para que se cumplan principios éticos como la transparencia, como la explicabilidad, como la no discriminación. Adicionalmente, se deben hacer evaluaciones de seguridad respecto a estos sistemas que son usados para recomendar contenido. Y por supuesto, estos sistemas deben observar la prevalencia de los valores socialistas chinos, no pueden discriminar en razones basadas como el género, la religión, entre otras, y asimismo deben garantizar la privacidad y la protección de la propiedad intelectual. Ahora bien, el segundo instrumento que tenemos es lo referente a la regulación de deep synthesis o deepfake content. Es importante tener en cuenta que los deepfakes han sido definidos como aquel contenido de audio, video, texto o imagen que es alterado por la inteligencia artificial, pero que no es muy fácil diferenciarlo del contenido real. Es importante tener en cuenta que la definición etimológica de la palabra deepfakes viene de deep learning, que son aquellos algoritmos que aprenden por sí solos y que además pueden simular las redes neuronales del cerebro humano de tal manera que el proceso de aprendizaje de estos algoritmos deep learning es muy similar al del cerebro humano. Y por otra parte, en esa definición etimológica de la palabra deepfakes está la palabra fake, que significa falso. Entonces, básicamente, es el uso de inteligencia artificial para generar falsificaciones profundas que son muy difíciles de poder diferenciar del contenido real. Así las cosas, la Agencia para la Administración del Ciberespacio China estableció obligaciones específicas para los usuarios y para los proveedores de las aplicaciones de deep síntesis o aplicaciones de deepfakes. Los usuarios específicamente deben dar cumplimiento con una obligación y es contar con el consentimiento previo y expreso de las personas que aparecen en esos videos, en esas imágenes y cuya imagen, voz va a ser alterada a través del uso de aplicaciones de deepfakes.
Por otra parte, los proveedores, que son aquellos comercializadores, creadores, desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial para crear deepfakes, deben dar cumplimiento con estrictos estándares técnicos que permiten materializar principios éticos como la no discriminación, la explicabilidad, la justicia y la transparencia, y adicionalmente deben agregar un watermarking o una marca de agua o un disclaimer que indique específicamente que ese contenido ha sido generado por inteligencia artificial. También es importante que se establece una obligación específica sobre las plataformas tecnológicas y sobre los proveedores de deepfakes para que se mitigue la distribución de contenido falso que es ilegal o está considerado como fake news para desestabilizar el orden económico y social en China. Finalmente, se debe tener en cuenta que la Agencia para la Administración del Ciberespacio China establece unos estándares técnicos y unas obligaciones específicas que deben cumplir estas aplicaciones de deepfakes. Así las cosas, cuando estas aplicaciones de deepfakes cumplen con esos estándares, son agregadas a una lista blanca que administra la Agencia para la Administración del Ciberespacio, y en esta lista blanca se encuentra el nombre de la empresa que es propietaria del algoritmo y la descripción del algoritmo. Así las cosas, los usuarios solamente pueden usar aplicaciones de deepfakes que están incluidas en esa lista blanca. Finalmente, se establece que los proveedores de deepfakes deben identificar de alguna manera a los usuarios de ese tipo de aplicaciones. Ahora bien, el último instrumento que vamos a estudiar es el marco para la regulación de inteligencia artificial generativa. Y es que la Agencia para la Administración del Ciberespacio China ha establecido un marco específico para el uso y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial generativa. Recordemos que la IA generativa es aquel tipo de inteligencia artificial que permite generar texto y contenido como lo hacen los seres humanos. El ejemplo emblemático que tenemos a nivel mundial es la aplicación denominada ChatGPT. Así las cosas, establecen obligaciones específicas para este tipo de aplicaciones. Y estas obligaciones comprenden, por ejemplo, adherirse a los valores socialistas de China, no generar contenido que pueda desestabilizar el orden económico y social de China, se debe respetar el régimen de propiedad intelectual de China y se debe velar por la privacidad y la protección de datos de los usuarios de este tipo de aplicaciones de IA generativa. De esta manera, con el estudio de estos tres instrumentos, cerramos el enfoque de regulación de IA en China. Gracias.